RTP. Vamos a entrevistar, como les decía hace unos instantes antes de irnos al corte comercial, al magíster Alejandro Varas Hinojosa. Él es ingeniero informático y ya nos acompaña en este momento. Para quienes nos están siguiendo en línea, lo están viendo, y para quienes no, pronto lo van a escuchar. Él es ingeniero informática de gestión, como les decía, máster en inteligencia artificial y Big Data, diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa. Pueden seguirlo en las redes sociales, @Alejandro Varas, y vamos a hablar del tema que les mencionaba. ¿Cómo está? Buenos días, Alejandro. Doménica Tabaqui aquí desde RTP, cuarto piso. Los saluda. Doménica, buenos días, muchas gracias. Encantada. Por la invitación. Vamos con el manejo y la protección de datos personales e institucionales. Yo decía al inicio del programa que cada vez hay que estar mucho más al día de este tema, porque nuestros datos constantemente se están viendo expuestos en las redes sociales. ¿Cómo va, según su criterio, este tema en nuestra vida pública, tanto personalmente como institucionalmente? ¿Se están teniendo las seguridades del caso por parte de la legislatura ecuatoriana? Sí, en efecto, de hecho hay una ley de protección de datos personales que protege a los ciudadanos justamente para que sepan que tanto entes privados como públicos deben tener cuidados al momento de solicitar información, almacenarla y tratarla. Eso obviamente pues incluye una serie de obligaciones legales, organizacionales y tecnológicas, porque la protección de datos no es tecnología solamente y no es algo que debe estar sujeto a la ley únicamente, sino que también debe tener ciertos factores socioculturales que influyan a que haya una cultura a favor de la privacidad que también favorezca a los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es que yo me descargue una aplicación móvil de una empresa conocida como Meta, es decir, me descargo WhatsApp, me descargo Instagram, y no tengo la disciplina de sentarme a leer la letra pequeña que todas estas aplicaciones ofrecen, y decido confiar ciegamente en estas empresas. Al ser empresas conocidas con domicilio en países donde hay cierta legislación, donde se puede hacer algún tipo de solicitud o reclamo, creo que puedo confiar. Pero si comienzo a dejarme llevar por cualquier punto de contacto digital en el que me piden datos y yo no sé para qué los están utilizando, yo mismo me estoy exponiendo voluntariamente a un riesgo potencial. Claro, esta ley que fue promulgada en el 2021, si la memoria no me falla, trata de la integridad de los datos personales, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información. Eso en cuanto a la ley. Pero hay también algún tipo de organismo, como una superintendencia, por ejemplo, que se preocupe de velar por esta información y de que esta ley se cumpla. De hecho, sí, existe una superintendencia y están tomando medidas bastante importantes, principalmente para informar tanto a la ciudadanía como también para el sector público y privado, para recordarles de las obligaciones que todos tenemos que cumplir desde el año 2021. Entonces ya existe este ente de control que nos permite a nosotros hacer consultas e inclusive en el caso de ser necesario acudir a ellos para poder hacer algún tipo de reclamo o denuncia cuando se haya demostrado que nuestra privacidad se haya visto vulnerada por algún incidente informático o de otra naturaleza hacia nuestra información. Alejandro, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone le saluda. ¿Cuáles son los datos que están protegidos? Estamos hablando de todos los datos relacionados a nuestra identidad. En este caso va más allá de solamente nuestros nombres, apellidos, número de cédula, código dactilar, sino que también datos, por ejemplo, los datos que nosotros le entregamos a un laboratorio clínico, por citar un ejemplo, nuestros datos bancarios, por citar otro ejemplo, y así sucesivamente. Cualquier conjunto de datos que nos permita a nosotros reconocer, perfilar o identificar a una persona están sujetos a protección y obviamente pues nos garantizan a nosotros como ciudadanos derechos. Es que ahí me queda la duda, porque al final del día la respuesta suele darse es sí hay una protección en medida que usted no dé información adicional. De que a ver si me explico. Alguien llegó a través de tu teléfono, te propuso algo, teléfono o número que debió haber estado protegido de la protección de datos, pero alguien llegó y resulta que tú fuiste víctima de una estafa, pero la responsabilidad pasa sobre el estafado, no sobre el estafador que usó datos que debían estar protegidos por el Estado. Lo que pasa es que el Estado no puede proteger la imprudencia o la desinformación de los ciudadanos. Los ciudadanos, así como nos advierten que no podemos ir a lugares que son considerados peligrosos, lo mismo pasa con el uso de nuestra información personal. Por eso que usé el ejemplo al inicio.
en el que las personas suelen confiar demasiado por lo que está en Internet, pensando que no afecta, que no duele, que no te hace daño, ¿verdad? El problema es cuando no aprendemos a reconocer algo real de algo falso. Y yo personalmente como ciudadano no quisiera que venga el Estado a decirme en qué creer. Más bien yo debo desarrollar mi criterio para saber en qué confiar de lo que está en Internet. Porque si vamos a eso, también tenemos que aprender a discernir el contenido noticioso falso del contenido noticioso verdadero, que también abunda en Internet. Y también eso nos hace susceptibles a estafas, porque inclusive usan la imagen de figuras públicas del gobierno para promover cosas que ellos no promueven. No, y que incluso luego lo han negado y que les resulta muy difícil porque ya la gente o cierta gente ya se lo creyó. De la experiencia que tienen o de la estadística, ¿cuál es el dato más sensible o el que le permite generar mayor daño? Definitivamente datos de tipo identificativos, principalmente, por ejemplo, los códigos dactilares. En Ecuador, un código dactilar puede ser utilizado para muchas cosas, obviamente bien intencionadas, pero en manos equivocadas pueden hacer daño, porque ahí es donde comienza una verdadera suplantación de identidad que puede ser perjudicial para la víctima y también para quienes sean eventuales víctimas de un estafador que robe tu identidad y se haga pasar por ti. Le va a parecer casi de esta canal de Investigation Discovery. Yo era muy aficionada a verlo y desde algún momento en mi vida me resisto a dar fotocopia de mi cédula. Pero porque en la fotocopia de mi cédula, en la parte superior del anverso de la cédula, están los datos que, por ejemplo, me pide el Seguro Social para un crédito, para hipotecario, quirografario, para ciertos datos. O sea, tengo no sé cuántas cédulas, yo tengo, o copias de cédula, tengo rodando por este mundo, porque apunta, sí, y decía, ¿por qué si me van a proteger mis datos? ¿Por qué me exigen dejar una fotocopia de mi cédula donde está muchísima información? Y si lo agravamos, no nos olvidemos que se ha reportado desde los últimos 15 años fugas masivas de información a empresas. Fugas entre comillas. Que tienen nuestros datos y también que han sido afectadas desde el sector público. Entonces, por eso es que es importante entender que para poder generar un cambio en este país, en este tema, se tiene que generar primero un cambio cultural, un cambio de criterio. Las personas en el Ecuador tienen que dejar de pensar que alguien les tiene que hacer el trabajo de cuidarlos. Tienen que poner de su parte, porque para mí, inclusive la privacidad debería ser parte del derecho legítimo a la defensa. Alejandro. Es decir, ¿sí? Sí, no, concluya, por favor. Perdón. Sí, entonces a lo que me refiero es que sí, las entidades públicas y las entidades privadas que suelen solicitar por mala costumbre demasiados datos personales, deberían saber que ya ahora hay mejores maneras de confirmar tus datos personales para poder dar trámite a algún servicio. ¿Verdad? Por ejemplo, el tema crediticio, obviamente me vas a pedir mi código dactilar porque tengo que asegurarme que eres tú quien está solicitando el crédito, pero así con otros. Pero no para la entrega de una tarjeta de crédito, que el banco ya te ha hecho la revisión 300,000 veces y te piden que tengas una fotocopia de tu cédula. Yo así no renové 2 tarjetas en buena hora, pero dije no, porque es mi información. En alguna parte de esta ley de protección de datos, ¿te hay algún artículo que te ampare y te haga, yo no me voy a presentar tal documentación, yo no voy a entregar tal dato, yo no estoy obligada? Existen los derechos al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición del tratamiento de los datos personales. Ahora, estos derechos los podemos ejercer en cualquier ente público o privado. Sin embargo, recordemos que las empresas y los entes públicos también, para poder realizar su trabajo, deben tener una política de tratamiento de datos en la cual justifiquen por qué piden ese tipo de información. Y un ejemplo absurdo que me gusta utilizar mucho en capacitaciones es como que yo vaya a un local de comida, a un restaurante, y cuando pida datos para mi factura me pidan estatura y tipo de sangre. No tienen nada que ver con lo que yo les estoy pidiendo. Y ese es el criterio que tenemos que desarrollar. Pasa bastante que tú vas a algún local comercial y te piden tu fecha de nacimiento. Sí, supuestamente es para la promoción de cumpleaños. Pero ¿qué tal si comienzan a hacer otro tipo de perfilamiento? Eso nos lo garantiza el reglamento de cada empresa y lo que la ley nos permite también como ciudadanos consultar para saber qué está pasando con nuestros datos. Alejandro, ¿hay algún tipo de principio de conservación de la información? O sea, por algún tiempo estipulado, depende de cada institución. ¿Cómo se maneja el tema? Sí, es un poco subjetivo a la realidad de cada industria y de cada legislación aplicable.
Esto quiere decir que, por ejemplo, las empresas pueden determinar un plazo de conservación específico, pero si existe alguna ley adicional, qué sé yo, el Código Laboral, el Código Tributario, por citar dos ejemplos, que te obliga a un tiempo determinado de almacenamiento, pues están obligados a cumplir ese tiempo de conservación y el adicional que la empresa ha definido como algo importante. ¿Qué otro ejemplo puede suceder? ¿Qué pasa si eres un cliente fiel por más de 20 años de una empresa y te va excelentemente bien en la relación comercial? Se puede decir que la conservación es hasta la muerte del titular, pero si existe alguna obligación por parte de algún otro ente de control, se puede limitar ese tiempo y se debe recurrir a actualizaciones de políticas que permitan a los ciudadanos actualizar sus datos y estar constantemente al tanto de lo que pasa con su información personal. Por ejemplo, en el tema de recomendaciones para los usuarios, se me ocurre lo que siempre nos dicen, contraseñas seguras, cuidado con las redes sociales. ¿Qué más usted podría sumarle a los cuidados que tenemos que tener quienes estamos obligados a dar cierta información en plataformas? Es una excelente pregunta porque la respuesta la puedo comenzar diciéndolo en buen guayaco: hay que aprender a no entregar papaya. Seguido de, para no entregar papaya en Internet, tenemos que aprender a confiar en quien nos pide datos, saber qué datos nos pide y para qué los está pidiendo y qué obtengo yo a cambio de esa entrega. Es decir, van a asegurarme que los datos están bien guardados, tienen mecanismos de seguridad y de respuesta en caso de incidentes, están preparados para poder también atender mis solicitudes y consultas en términos de privacidad. Y por el lado del ciudadano, lo que mencionas, Doménica, es muy cierto. Es no entregar nuestra información personal, tener controles de contraseñas a través de aplicaciones como gestores de contraseñas, verificación de 2 pasos, tener algún tipo de monitoreo de actividad de nuestras redes sociales y correos electrónicos, y tratar de no utilizar la misma contraseña en todos los servicios, que aunque no lo crean, sigue siendo el problema principal en contra de la privacidad ciudadana. Claro, uno tiene que tener una lista literal de todas las contraseñas, porque como usted bien lo señala, un experto como usted, tenemos que variar de contraseñas, entonces ya el cerebro no puede acumular tantas contraseñas y nos piden ahora contraseñas para todo. Correcto, por eso existen los gestores de contraseñas. Ya, por ejemplo, iOS en iPhone ya tiene por defecto un gestor de contraseñas, Android también, y también ya existe, exactamente, existen algunas plataformas que tú puedes descargarte que son gratuitas o pagadas, que te permiten hacer esa gestión de contraseñas tanto para tus cuentas personales, para tu familia e inclusive para un entorno empresarial. Claro, muchísimas gracias, Alejandro. Realmente nos ha orientado muchísimo en el tema. No sé si usted tenía alguna otra pregunta. Agradecerle nada más, ya, Alejandro. Alejandro Varas, ingeniero informático de gestión, máster en inteligencia artificial y Big Data. Y con él vamos a tener algunas otras entrevistas a futuro porque esto no se detiene. Seguimos, no, para nada. Seguimos, yo digo, cada vez que sale un invento en tecnología, ¿no? Como ahora la inteligencia artificial, yo digo, bueno, ya después de esto ya no va a haber nada nuevo. O sea, ya hemos cubierto todo lo que puede existir y de repente ya la inteligencia artificial en poco tiempo va a quedar en nada. Y en poco tiempo, y la cuestión aquí son los desarrollos, los alcances. Total, y en el tiempo corto que lo hacen. RTP